buenas tardes. En esta hora, un poquito menos, vamos a hablar de las perspectivas que hay para la Comisión Federal de Electricidad a raíz de los cambios legales que han existido. Seguramente muchos de estos temas fueron tratados. Como no sé, acabo de llegar, no estuve en los demás, pues espero que me disculpe por no haberme puesto de acuerdo con los demás panelistas. Voy a tratar de hacer lo más ágil posible esta presentación y posteriormente, pues si ustedes tienen alguna pregunta me la hacen y que lo que va a estar difícil es que se las conteste, pero bueno, la verdad es que de eso se trata. La presentación consta de tres partes. Uno es los antecedentes, qué le dio la origen, para saber qué esperamos que suceda. Debemos de ver por qué se hizo lo que se hizo. Posteriormente, qué salió en la cuestión del régimen legal. Y por último, pues cómo pensamos que va a jugar Comisión Federal de Electricidad dentro de estos cambios. Entonces, si ustedes se acuerdan, pues en la actual organización está hecha en función de lo que era el artículo 27 constitucional, el párrafo sexto, de la ley de la Constitución, y que decía que corresponde exclusivamente a la nación generar, conducir, transformar, distribuir, abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación del servicio público. Entonces, de ahí todo lo que fuese servicio público forzosamente o únicamente lo podía hacer el gobierno, y de ahí salió la ley que se derogó del servicio público, en donde se hacían malabares para decir que no era decir qué cosas no se consideraban servicio público, por lo tanto lo podían hacer los particulares. Y platicando con algunos amigos un poquito antes de entrar acá, toda la parafernalia de los permisos era para asegurar que no se daba servicio público. ¿Qué es lo que pasó? Sucedieron una serie de cambios. ¿Por qué estaba la ley como estaba? La ley estaba como estaba porque había limitantes tecnológicas muy fuertes para que hubiese competencia. Realmente se consideraba el servicio público de energía eléctrica, se consideraba como una especie de monopolio, en donde monopolio natural. Los monopolios naturales son aquellos en donde si hay competencia resultan más caro el servicio. Entonces, antiguamente una central eléctrica, grandes centrales de 1000 megawatts por decir algo, forzosamente era más eficiente que una de 50, por lo tanto había una economía de escala y salía más caro que se partieran en muchas unidades chiquitas para dar el servicio. De pronto viene el cambio tecnológico con las turbinas de gas, con nuevos tratamientos de metalografía en los álabes que pueden trabajar a temperaturas muy altas, etcétera, y casi tenemos las mismas eficiencias con turbinas de gas chiquitas que con las muy grandotas. Por lo tanto, se rompió el paradigma de monopolio natural en generación. En generación podía haber competencia. ¿Qué otro cambio tecnológico incidió en todo este gelengue? El cambio tecnológico es de pronto la teleinformática, o sea, las comunicaciones y la computación, se abarató y se hizo posible que todo el mundo tenga acceso
inclusive nuestros hijos pueden estar chateando con alguien que anda en Europa o en Rusia o donde quiera. Entonces, por el lado del comercial, el manejo de bases de datos, se hizo factible que pudiese hacerse distribuido en cierta manera. Esto le quitó el halo de monopolio natural al manejo de datos, el manejo de los las bases de datos, los clientes y todas estas cosas. Entonces, esas dos cosas hacen que los cambios tecnológicos cambian las organizaciones, y las organizaciones, si hay algo que impida legal, hay que transformarlo. Y entonces se empezó a gestar una tendencia internacional. La tendencia internacional es que los gobiernos buscaron cada vez ser menos proveedores directos de servicio, cada vez diciendo, bueno, no hay necesidad de que yo sea propietario. Lo que voy a hacer en las cosas muy importantes, en los servicios muy importantes, los voy a regular. Yo, gobierno, voy a evitar que se salgan de cauce, que abusen, etcétera, pero ya no voy a dar los servicios de manera directa. Y entonces pues se cambió del Estado proveedor de servicios, Estado propietario, a Estado regulador. Y entonces en México, en el sector eléctrico, el artículo 27 que habíamos hablado, lo cambiaron. Y entonces lo que decía, corresponde a la nación generar, etcétera, todo lo que tenga por objeto el servicio público, lo cambiaron a decir que había la planeación, el control del sistema eléctrico nacional, o sea, lo que hace el SENACE, la transmisión y distribución de energía eléctrica, el negocio que sigue siendo monopolio. No puede haber postería de 5 compañías que estén haciendo competencia aquí enfrente, ¿no? Sigue siendo uno solo. Y entonces eso es lo que se reservó al Estado. Aunque luego las leyes mexicanas son como medias curiosas, porque luego dicen, no, bueno, sí pueden entrar los privados, pero nada más limitados, etcétera. Pero bueno, así está. Luego empezó a haber un movimiento con todos estos cambios tecnológicos, etcétera, en decir, bueno, esto es muy importante también, se lo estaba brincando. A raíz de todos estos cambios, sobre todo los de la informática y telecomunicaciones, los países reaccionaron formando bloques comerciales, hicieron tratados de libre comercio y más o menos, excepto a lo mejor en las áreas reservadas, pero casi todo lo demás que no está reservado, lo que dicen los tratados de libre comercio en México es que las empresas establecidas en los países firmantes tendrían el carácter de nacionales entre ellas. A ver, ¿qué significa esto? Que da lo mismo que Kia, la fábrica esta que se está poniendo aquí, se ponga aquí en Monterrey o se ponga en Kingsville, Texas. De todos modos, el producto, lo que ellos armen o fabriquen, se puede vender aquí o se puede vender allá. Y da lo mismo, todos los firmantes. Entonces, eso resulta que entonces causa que los países tengan que competir por la inversión. ¿Por qué hay que competir por la inversión? Bueno, porque la inversión en un ambiente globalizado con todos estos cambios representa fuentes de trabajo. Qué bueno que se ponga la armadora esta coreana aquí y no se ponga en otro lado. ¿Por qué? Porque pues al último va a elevar el nivel de vida, a haber fuentes de trabajo aquí en México.
de todos modos podían vender sus carros aquí, aunque no se pusieran aquí. Por lo tanto, México compite por las inversiones, compite contra Brasil y compite contra los gringos, contra todos los que tengan tratados de libre comercio, estamos compitiendo. Y una de las cosas más importantes que se les puede ofrecer es certeza energética y flexibilidad energética. Entonces, los países empezaron, si ustedes van aquí al otro lado, allá a San Antonio y todo eso, ahí se dan cuenta que, al igual que aquí en México, que yo estoy con Telcel y que estoy con Yusacel y con no sé quién, así es el servicio de energía eléctrica allá, uno escoge su proveedor. Entonces, eso de escoger el proveedor o que haya libertad para yo hacer lo que más me convenga, hizo la necesidad, o más bien dio la necesidad de ganar eficiencia, porque ahora las empresas, uno de los rubros muy importantes de los costos de las empresas es precisamente lo que gasta en la cuestión eléctrica. Y entonces, estos de los economistas, yo la verdad, pues pago por ver, pero dice que al hacer un mercado se promueve ganancias en eficiencia en el largo plazo mediante una competencia en la generación y el suministro de energía eléctrica que estimule la inversión eficiente y la innovación tecnológica. Luego salió un libro, un modelo de libro de texto, el Textbook Model, que lo sacó Paul Yoskov, uno de los gurús en esto del MIT, y sacó un decálogo, y la primera cosa que dice en el decálogo es que, bueno, para hacer un mercado competitivo, lo primero que hay que hacer es que privaticen las compañías del gobierno. Pues ya empezamos, aquí en México esas cosas son feas. Y claro, separación vertical del monopolio en segmentos de generación, que va a ser competitivo, los segmentos de transmisión y distribución, que no es competitivo, y comercialización, que es el que hace la labor de con quién quieres estar y todas estas cosas. Bien, evidentemente, políticamente, eso es... no se puede aplicar ese modelo, el Textbook Model, tal cual en México. Políticamente es un suicidio. Entonces, ¿qué es lo que, si no es un mercado competitivo, lo que estamos haciendo en México? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Es algo así parecido a lo que le llaman los economistas contestable market. Un mercado contestable, yo no sé la traducción exacta de lo que significa, pero lo que significa es que es algo así como Telmex. Ahí está el monopolio, nada más que va a estar regulado de manera tal que no abuse de su poder monopólico. Y lo que hacen los reguladores es emparejar o nivelar el campo de juego. Entonces, no van a tener, y es de las cosas que he platicado ahorita con mis amigos, porque pues ahora está peor para una central eléctrica, un permiso y todo. Se supone que debe haber casi entrada libre, o cuando menos no deben existir costos adicionales en los que entran para competir contra los que ya están. Se trata de nivelar el campo de juego, y que los que vayan a entrar no estén en desventaja. Bien, ante todo esto, vamos a tratar de, en esas condiciones, hacer de la Comisión Federal de Electricidad una empresa productiva del Estado. De entrada, en la ley de la Administración Pública Federal no existe esa figura.
existen empresas paraestatales y descentralizadas, pero una empresa productiva del Estado todavía no existe. A lo mejor va a haber necesidad de cambiar algo, pero aquí en la ley esta que se hizo, pues trata de esbozar qué espera el gobierno. Básicamente es, o vendría siendo como CFE el trato que tendría si fuera privada. Y entonces la ley de la Comisión Federal de Electricidad, el artículo 4, dice que la CFE tiene como fin el desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales. Antes decía dar el servicio público de energía eléctrica y decía todas las cosas que estaban dentro. Ahora habla de generando valor económico y rentabilidad. Como cualquier empresa privada, se espera que se genere rentabilidad. Ahorita vamos a ver, el problema de entenderle estas cosas es que esto viene en la ley de la CFE, pero ¿qué es rentabilidad? Viene en la ley de la industria eléctrica. Entonces, si uno nomás lee una sola ley, no sabe a qué se refiere. Entonces, el problema es que hay que estar leyendo simultáneamente varias leyes. También dice, antes el objeto de la CFE era dar el servicio público de energía eléctrica, y entonces, de entrada, bueno, pues va a dar el servicio público de transmisión y distribución, pero aparte de eso, va a generar, va a importar, va a hacer todas las cosas que hace ahorita, más otras. Investigación y desarrollo, va a convertirse, la actual administración de la CFE quiere convertirla a la CFE en una empresa de energía, no en una empresa eléctrica. Y entonces se están haciendo inversiones en gas y en gasoductos, en una serie de cuestiones que antes nada más cuando se hacían era porque era el servicio específico para una central de CFE. Ahora se puede comercializar muchas de esas cosas de acuerdo a la ley. Puede tener, para lograr todo esto ahorita lo vemos, pero bueno, en la ley de la industria eléctrica dice que para fines de la evaluación de la rentabilidad, eso que decía que debería de tener CFE en sus inversiones, bueno, resulta que Hacienda le va a fijar un retorno objetivo. Y aquí va a haber necesidad de hacer muchas cosas, porque todo esto que vienen, si ustedes entran a la página en internet de la comisión, ¿cómo se llama? Comité Coordinador Empresarial, esto lo viene como las mejores prácticas de las empresas grandotas que tienen como holding, etcétera, y la verdad fue casi un copy and paste de esto, pero yo creo que la cuestión eléctrica tiene tiempos diferentes, y entonces algo que yo creo que debemos de negociar de alguna manera, por ejemplo lo que dice en el artículo 150, el último que viene aquí en la lámina, dice que si le fallas por 2 años competitivos en la rentabilidad que te piden, ya no te dan dinero para inversión. Entonces dice, no podrá realizar inversiones directas en nuevas obras cuando en 2 años previos generen retornos menores al producto de su retorno objetivo. Entonces, que esto es como se manejan las empresas. Oye, ¿sabes que ya no te voy a dar dinero porque no estás siendo productivo, no estás ganando dinero? Y entonces, pues no puedes seguir invirtiendo. Esto nos va a costar trabajo digerirlo, pero pues ahí viene en la ley. Aparte, todas las empresas
tienen que tener ganancias, y las ganancias que tienen pues sirve también para dar dividendo a los dueños. En este caso el dueño, bueno, dependiendo si se trata de filiales o empresas productivas o la CFE, el dividendo, los dueños es el Estado. Entonces el Estado le va a pedir que le dé, oye, lo que me corresponde por haber invertido tanto dinero, pues es tanto, me lo tienes que dar. O sea, hablábamos del mercado contestable, de lo que se trataba era de nivelar el juego. Entonces esto es de alguna manera muy parecido a cómo trabajan las empresas privadas. Claro, bueno, pues que lo que le sobre, si es que le sobra, pues se queda la CFE, y ojalá que le suban el sueldo a los consejeros, pero yo creo que no. Entonces, para hacer todo esto, el artículo 10 dice que la Comisión Federal de Electricidad realizará actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización. Y ahora, como no se habla del servicio básico, digo, el servicio público de energía eléctrica, en su lugar se habla de algo que se conoce como el servicio básico, suministro calificado y suministro de último recurso. Estas cosas las tiene que hacer forzosamente por ley la CFE, más las otras que vienen en el artículo 5, pero mínimo estas. Y entonces lo que no se quiere es que diga alguien de generación, oye, pues a la CFE le están dando de alguna manera trato preferencial en la transmisión, en el despacho, etcétera. Entonces se desprendió, y creo que estuvo con ustedes Sergio Martínez, del SENACE, que se desprendió de CFE, y la CFE va a tener ahora varias empresas y va a funcionar casi como un holding. Ahorita explicamos un poquito más. Entonces, es lo que dice aquí, la CFE actuará a través de empresas productivas subsidiarias para realizar las actividades de transmisión y distribución eléctrica. Entonces, normalmente la experiencia internacional que nos dice, por ejemplo, en Estados Unidos, un ejemplo que a mí me gusta ver es el de San Diego Gas and Electric Company. San Diego Gas, pues era una compañía de electricidad verticalmente integrada que daba todos los servicios, inclusive hasta el del gas. Así como se acuerdan, no, ustedes están muy jovencitos, Electricidad y Gas de Monterrey, estaban muy avanzados para nuestra época. Pero entonces se obligó a la empresa a partirse en las áreas reguladas y las áreas no reguladas. Y se creó la compañía que se llamó, porque ya cambió de nombre, Sempra. Sempra era el área de San Diego Gas and Electric Company que se dedicaba a las actividades competitivas, y las actividades que seguían siendo monopólicas se quedó San Diego Gas. Ahorita la que era filial se volvió en matriz, y no sé si se acuerden, pero cuando trataba uno con gente de esas, en la tarjeta, en el reverso, decía, por esta que no tengo nada que ver con San Diego Gas. ¿Y por qué decían eso? Porque regulatoriamente era delito o se podía sancionar si actuaban en contubernio. Bien, entonces esto nos lleva
a que la Comisión Federal de Electricidad sigue siendo como actividad muy importante, es la transmisión, la distribución, el suministro básico y el suministro de último recurso casi exclusivo. Déjenme explicarles. Bueno, la transmisión y la distribución, como se está tratando aquí, es como el negocio de alambres. Y el suministro básico, eso casi va a ser lo mismo que hace Comisión Federal de Electricidad ahorita. La única diferencia es que va a haber usuarios calificados. Y los usuarios calificados pueden entrar directamente al mercado o a través de un proveedor de servicios de usuarios calificados, suministro calificado, pero se puede quedar con Comisión Federal de Electricidad si así le conviene, o sea, es opcional. Y entonces, bueno, de las cosas competitivas, pues está el suministro de usuarios calificados, es lo que hasta ahorita medio había sido lo de autoabasto, pero pueden elegir, ¿sabes qué? Yo me quedo con comisión, o pueden decir, me voy con fulano, con sutano, mangano, ¿no? Aquí es esta parte habla de los nuevos nichos de negocios de CFE en cuanto a venta de gas natural, que ha habido ya ciertas protestas, porque lo van a tener que regular bien, porque dicen, no, pues se desintegra verticalmente en un lado y se integra en otro. Ahora ellos van a tener economías de escala muy fuertes para comprar contratos de gas y van a tener precios menores que yo, que voy a tener que competir. Comisión Federal de Electricidad hizo dos filiales. Una de ellas es precisamente, va a dar servicios de comercialización del gas, y bueno, esto lo digo ahí en el consejo, se decidió que esos servicios, que se cambiara el objeto de esas filiales. Esas filiales ya no van a ser exclusivas para CFE. Si va a dar un servicio, va a ser para cualquiera, aunque sea su competidor, y se le va a regular de tal manera que les dé el mismo precio que a las propias plantas de CFE, con el objeto de emparejar el campo de juego, ¿no? A ver. Bueno, esto ya lo habíamos visto. Ok. Pero lo que sigue siendo la CFE, lo que hablábamos del lado regulado, ¿cómo lo regulan? Porque eso va a ser un shock para la CFE muy fuerte. Yo he estado, pues yo trabajé en la CFE, sé cómo trabajan. Ahorita soy empleado también de la CFE, aunque no miembro de la CFE. Y soy de los fundadores de la Comisión Reguladora de Energía. ¿Cómo se regulan los servicios económicamente? Porque hasta ahorita la Comisión Federal de Electricidad casi actuaba mediante presupuestos. Lo que me autorizaron, pues lo voy a destinar a tal cosa o a la otra. Ahora va a haber una regulación que le llaman los gringos cost of service, costo de servicio. Y por eso en la ley habla de que debe haber nuevas contabilidades, y les voy a decir ahorita por qué. Porque el costo de servicio tiene que ver para calcular lo que el regulador le va a dejar ganar a una empresa subsidiaria, puede ser a transmisión o distribución, a través de las tarifas. Y claro, pues es la suma de una serie de rubros de costos: operación, más mantenimiento, más depreciación, más impuestos, más un porcentaje sobre la base de activos, que es lo que hace en cualquier empresa.
De ese porcentaje, básicamente la operación, el mantenimiento y depreciación, impuestos son constantes para las empresas. Bueno, pues ahí los tengo. Y debo ganar dinero sobre lo que invierta, debe tener una rentabilidad. Ok. Pero no puede ser cualquier costo de operación y cualquier costo de mantenimiento. ¿Qué es lo que hace la CRE? La CRE lo que hace es benchmarking, y de ahí viene que la CRE tenga, y ahí viene la ley, que deba de hacerse una contabilidad regulatoria. ¿Y para qué sirve? Pues para ver y comparar cómo está la Comisión Federal de Electricidad con respecto a otras empresas en el mundo. Es decir, a lo mejor todo el mundo, CFE, de puestos de tal para arriba, pues puede traer una Suburban, pero resulta que en otras partes no, les dan Volkswagen o les dan, bueno, el regulador va a decir, yo te autorizo que tú puedas meter como costo para meterlo en las tarifas de los servicios que está dando hasta tanto. El resto, pues a ver de dónde lo sacas, porque no es un costo eficiente, y por eso ahí está recalcado eficiente, 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 porque eso es lo que continuamente va a estar la Comisión Reguladora de Energía exigiendo. Y bueno, cuando yo fui comisionado de la Comisión Reguladora de Energía, pues empezamos a tener problemas con Pemex, con el Sistema Nacional de Gasoductos, porque se empezaron a aplicar este tipo de cosas. Entonces, de esto que tiene aquí, las empresas normales privadas sacan de las ganancias sobre lo que invirtieron, sacan dinero para reparto de utilidades, para pues dinero a los accionistas, y también como base para las expansiones. Bueno, ese tipo de cosas va a ser muy complicado, pero para allá va el asunto de buscarlo. También en las empresas privadas, antes había un junta de gobierno, se llamaba. En las empresas privadas, en lo que le llaman gobierno corporativo, hay un consejo de administración que está formado por los dueños, y de acuerdo a las mejores prácticas y no sé cuántas cosas, hay también un cierto número que son los consejeros independientes. Esos no son miembros no son parte de los dueños, pero los contratan por alguna razón para que les den consejos y opinen, sin ninguna presión de ninguna especie. Entonces, el Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad tiene 5 miembros del gobierno. Estos 5 gobiernos, bueno, pues el que preside el Consejo es el secretario de Energía, pero va Videgaray, va el señor de Economía, etcétera, y son parte del Consejo. Luego hay un representante del SUTERM, del sindicato, y luego hay 4 consejeros independientes. Pues gente, el único más porcito soy yo, pero gente muy connotada. De aquí de Monterrey está Enrique Zambrano, el de Proesa, está el de los premios Nobel de Química, Mario Molina, está Luis de la Calle y estoy yo. Bien, esto ya lo vimos, ok. Entonces, el Consejo tiene 4 comités en donde específicamente se estudian cosas. Y entonces hay un comité de auditoría
que lo preside el doctor Luis de la Calle, está el Recursos Humanos y Remuneraciones, que lo presido yo, está el de Estrategias e Inversiones, que lo preside Enrique Zambrano, y está el de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios, que lo presido yo también. Y voy a ver cómo le hago para presidir. No, no es cierto. No, lo que sucede es que son gente, dentro de ellos hay gente que es muy ocupada, y entonces que de plano declinaron pues presidir, uno de ellos presidir un comité. Entonces, las presidencias son rotatorias y ahí se tratan muchas cosas, claro, que tienen que ver con esto. Por ejemplo, a mí me preocupó un informe de la OSD en donde decía que Comisión Federal de Electricidad compraba y contrataba, a mí se me hizo exagerado, como un 30% más caro que lo que contratan las demás empresas privadas. Como yo soy el presidente de adquisiciones, pues me preocupó mucho. Entonces le dije al señor, al auditor, oye, necesito que me des toda la normatividad que tienes para adquisiciones. Me trajo una de esas carpetas verdes que tiene un hoyo así, con ganchos, como de este vuelo, de puros documentos. Dije, ay, joder, todo eso es la normatividad que tenemos. Dije, pues sí, evidentemente no es problema de normatividad. Hay normas para todo. El problema es cómo las aplicamos y cómo el incentivo está puesto para que haya o no contubernios. Y yo me acuerdo mucho de pues un cuento, pero se me hacía muy bueno, de una señora que tenía 2 hijos muy envidiosos que siempre se peleaban porque querían tener la mejor cosa el uno que el otro. Y entonces pues estaban peleando por un pastel. Y entonces la mamá, que era muy sabia, le dice, está bien, vamos a hacer esto. A ver, tú cortas el pastel, pero el otro escoge primero. Evidentemente a eso le llaman incentive regulation. El incentivo es para que corte exactamente por la mitad, porque si hace un pedazo más grande se lo va a llevar el otro, que el que escoge primero. Entonces, una de las cosas que hay, que me he fijado, la adquisición es un proceso, no es un acto. Y entonces, pues hay que buscar cómo separar algunas cuestiones para que no haya, que el que compra no tenga la fuerza para decir, tú no cotizas o sí cotizas, y si no me das algo de dinero, pues no te dejo, etcétera, ¿no? Ese tipo de cosas son las que hemos estado trabajando en el Consejo, en los comités, perdón, en el Comité de Adquisiciones, y bueno, pues esperemos que salga algo bueno, porque sí lo requerimos, que CFE sea una empresa competitiva. El Comité de Estrategias e Inversiones en realidad todavía no está funcionando en plenitud, porque hay un transitorio, el número 18 de la ley de la CFE, que dice que todo el programa de obras de 2015 se va a hacer, se va a seguir haciendo. Por eso es que el director de la CFE pues dice vamos a hacer esto y lo otro, pero después todo tiene que pasar por el Comité de Estrategias e Inversiones, y el señor Zambrano es bravo para los negocios. Entonces, si no es rentable, no pasa. Y entonces, pues va a haber esos cambios muy importantes. La fuerza del comité es tal que en realidad es lo máxima del Consejo de Administración, es lo máximo. Tiene la facultad de remover, si se juntan 7 y se ponen de acuerdo, pueden remover al mismo director de la CFE. Entonces,
es un cambio total. Yo me acuerdo cuando yo trabajé en CFE, pues ser director era como Dios y bueno, ser gerente era como virrey. Pero bueno, eso se está acabando. Entonces, ¿cómo va más o menos, aparte de lo de transmisión, distribución, que ya dijimos que ahí lo va a hacer CFE y va a ser regulado, los tarifas de transporte, y de tanto de distribución como de transmisión, se van a sacar por esa fórmula que les puse ahí, etcétera. Entonces, CFE va a participar como generador, va a tener generación que la que ya existe en la ley le llama legada interna y externa. Y hay los que ya existían, que no son de CFE, esos tenían contratos de interconexión legados, o sea, también van a estar ahí. Luego, los usuarios calificados, los grandotes, pueden comprar directamente al mercado, directamente se acercan al SENACE y dicen yo quiero comprar en tal punto, o a través de un suministrador de usuarios calificados. Evidentemente, la CFE no se va a quedar cruzada de brazos para seguir perdiendo, sino se va a eficientar y va a haber cosas para tratar de que sigan como parte de sus clientes. Y los suministradores, hay el de básicos, que es el que va a tener CFE, aunque da la posibilidad en la ley de que haya otros, además en la práctica es imposible. Suministrador de calificados de los grandotes y suministrador del último recurso. El suministrador del último recurso también va a ser CFE. ¿Qué significa de último recurso? Si alguien se registra, lo que le hace a uno que sea calificado no es el registro. Aunque la ley dice los mayores de 3 y mayores de tanto, pero si no se registran como usuarios calificados, no son usuarios calificados, siguen estando con CFE. Pero vamos a suponer a alguien que sí se registró, pero no consiguió al último ningún suministrador. Entonces lo da la CFE con una tarifa regulada y a ese se le va a llamar el servicio de último recurso. Esto es lo que les decía, el registro como usuario calificado es opcional. Eso dice en la ley y dice también en las bases estas que se sacaron. De hecho, los que están ya de usuarios calificados se pueden retirar y decir, no, ¿sabes qué? No me gustó, nada más que tiene que pasar 3 años, o sea, desde que dio aviso de que ya no quiero ser, me quiero regresar con CFE, tiene que pasar 3 años. Bueno, bien. Hay una cuestión importante. El suministrador de usuarios básicos puede hacer un convenio directo, pero a costos, con la generación externa legada. O sea, con los IPPs que existen ahora se pueden destinar, no entrando al mercado, sino directamente al suministro básico. Ahora ya el que va a planear las expansiones ya no va a ser CFE, va a ser el SENACE, las expansiones de la red, etcétera. Y bueno, pues básicamente aquí es como quedó. Entonces, y como última conclusión, una empresa productiva del Estado es una empresa propiedad del Estado administrada como propiedad privada. Y
y mediante esto se pretende lograr mayor productividad. Es todo lo que traía. Muchas gracias. Ingeniero, felicidades, excelente presentación. Están todos callados porque así nos dejó. ¿Quién te pegó? Y la pregunta es, el activo. ¿Cómo se va a definir esa base del activo? ¿Cuánto cuesta el activo? Bueno, es de las cosas más importantes. De hecho, cuando se hacen este tipo de modificaciones a la estructura, hay muchas inversiones que le llaman stranded investment, inversiones atoradas. Es decir, normalmente, claro, esto es del gobierno y seguramente va a seguir otros cauces, pero normalmente cuando se hizo, por ejemplo, allá en California, las empresas dijeron, oye, espérame, yo hice muchas inversiones pensando en que iba a estar, y las inversiones eléctricas son de largo plazo, de 20 años, 25 años, pensando que iba a estar en este ambiente regulado, y de pronto me dices, tienes que competir. Yo no voy a poder competir con, pues así como están las inversiones. Entonces, me tienes que reconocer los stranded costs, los costos que se quedaron ahí. Bueno, eso es lo que se hace cuando es una empresa privada. No sé qué es lo que vaya a suceder en México. La otra cosa es que hasta ahorita la Comisión Federal de Electricidad no se manejaba con criterios de negocios. Y entonces hay muchas inversiones que tienen un alto componente social. De hecho, hay muchas centrales eléctricas, hidroeléctricas, por ejemplo, que no se justificaban haberlas hecho, excepto por control de avenidas y todas estas cosas, que no tienen nada que ver con la electricidad, y que se hizo la inversión. Entonces, ahora quieres que salga el dinero en un ambiente competitivo para pagar todas esas deudas. La verdad es que supongo que es en lo que están trabajando ahorita mucho en la CENER, porque los de la CENER son los que van a decidir eso. ¿Decías algo, Alfonso? Sí, mira, Rubén, también felicidad, muy buena presentación, muy clara, sobre todo muy realista. Hablaste del comité que presides, en el que solicitaste la normatividad que es aplicable a CFE. Creo que ese es un punto clave, porque en general la normatividad o las normas o la normalización va encaminada a abaratar costos. Debería de. Pero yo puedo, como ex de CFE también por muchos años, decirte miles de ejemplos donde esa normatividad no abarata costos, los encarece. Hace poco, yo soy consultor para unas empresas de energía eléctrica, estábamos discutiendo con un grupo de CFE sobre las dimensiones de un terreno para una subestación. Y alguien de CFE dice, no, pero es que la normatividad exige que para subestaciones de 400 kilovolts se compre un terreno de 400 por 400, 16 hectáreas. Dije, oye, espérate, pero yo creo que con una cuarta parte es suficiente. No, pero es lo que dice la normatividad. Mi pregunta o mi llamada de atención, Rubén, es que creo que esa función de revisar esa normatividad es muy importante para que realmente la CFE pueda volverse una empresa competitiva. No es lo mismo
llevar a encargar a alguien a hacer un tornillo bajo mis especificaciones, a ir a comprar un tornillo que se fabrica en forma estándar. Sí, está muy claro y la verdad, Alfonso Morcos fue también director del SENAS y tiene una experiencia enorme en esto. Y efectivamente, bueno, cuando yo estuve en CFE, decían, no, conseguí precio de CFE para comprar llantas o algo, quería decir que era muy barato. Ahora se consiguieron precio de CFE para comprar llantas, se las vendieron al doble. Entonces, ¿por qué? Por todo ese tipo de normas y de cosas que obstaculizan y luego no les pagan y se tardan mucho porque hay que seguir todas las cosas. Todo eso tiene que cambiar, o sea, tiene que cambiar la manera de cómo se va a administrar a Comisión Federal de Electricidad, porque evidentemente ser una empresa que da el servicio público, ser una empresa productiva del Estado, requiere un cambio de mentalidad muy fuerte. Felicidades también, Rubén. Oye, ¿cómo quedarían los servicios de la PEM? Bien, si te fijas, bueno, en la esta que puse ahí estaba de servicios que daban técnicos y no sé cuánto. Hay dos alternativas, una que quede como una filial o una empresa, si se pueden crear como empresa productiva o filial de CFE, o que quede independiente y lo asignen a otro lado. También eso depende mucho de la CENER ahorita, lo que ellos tengan. Autosustentables, bueno, la intención, según entiendo, es que sea una entidad autosustentable. Sí, incluso, por ejemplo, todo lo van a tratar en base a que sea rentable. Las áreas de proyectos de CFE, que son muchas y con mucha experiencia, también tienen que actuar así. Todos. De hecho, por ejemplo, una de las cosas que yo estaba viendo dentro del Comité de Adquisiciones, resulta que adquieres algo y se hace obsoleto en el almacén, nunca lo sacaron. Es increíble la cantidad de dinero que estás a uno autorizando para que venda a CFE como chatarra y como no sé cuántas cosas. Bueno, pues, ¿quién lo pidió? Todas esas cosas tienen que arreglarse. Si la CFE va a operar como cualquier empresa privada, ¿va a pagar impuesto sobre la renta y participación de utilidades? ¿Los salarios y prestaciones de sus trabajadores van a estar grabados en la misma medida que se graban los de las empresas privadas? Eso ya lo contempla la ley, esto que estás diciendo. La verdad es que no es totalmente a los derechos y todos los trabajadores se queda igualito como está, no se toca. Ingeniero, ¿qué implicación tiene esta eficientización de la Comisión Federal? ¿Se reduce el número de empleados? ¿Qué posición está de parte del SUTERM para toda esta situación? Bien, y yo creo, es evidente de que, y ha habido ya señalamientos muy claros en que no va a haber despidos. Lo que sí va a haber es una reestructuración. La verdad es que hay áreas en donde se requiere más gente y hay áreas donde sobra gente. El problema es que no sería la primera vez y esperamos que ahora sí salga. Siempre se ha batallado mucho con eso. Pero yo he hablado con las autoridades más altas del SUTERM y ellos están en muy buena disposición a negociar todo. O sea, no es como antes que te decían, de esto no hablamos.
sino simplemente ahora dicen, bueno, pues habla. Bueno, ingeniero, ahorita que platicaba de las normas, una de las normas que eléctricamente tiene pues, es la norma K de los transformadores, y hay cables que se fabrican específicamente vaya la redundancia, con especificaciones de CFE, que a decir verdad, pues en la parte particular no se requiere. ¿También se va a modificar eso o va a seguir operando igual? No, todo se tiene que modificar. La verdad es que va a ser como una empresa privada, es decir, porque si son reglas diferentes, vamos a suponer que tú tengas un transformador que no esté bajo las normas de CFE, pero sí las normas oficiales mexicanas, y que sea más barato, y que CFE exija cosas más complicadas, que van a evitar el costo. Muchas veces, y esto me pasó recientemente, en donde por tratar de hacer bien las cosas las encareces, que es lo que decía aquí Alfonso. Por ejemplo, los molinos de viento, las centrales eólicas, de fábrica ya traen una serie de cosas que le permiten regular frecuencias, si tú quieres, para abajo, y mantener voltajes y cosas de esas. Pero bueno, nosotros, porque decir, no, ¿cómo les vas a exigir todo eso? Decía, no deben de tener eso. Hasta que llegó un proveedor y me dijo, ¿sabes qué? Eso sale más caro quitárselo que dejárselo. Entonces, ese es de los tipos de burocracia que hay que quitar. Sí, buenos días, ingeniero. Felicidades por la presentación. Buenas tardes, es cierto. Una pregunta. Obviamente, todo esto que usted plantea requiere de nuevas competencias de la gente. Ahorita usted hablaba de un cambio de mentalidad, yo estoy de acuerdo con eso. Sin embargo, como empleado de la comisión, creo que definitivamente la empresa se ha forjado mucho a la parte técnica y normativa, y ha dejado totalmente de lado la cuestión de evaluar rentabilidades, de evaluar viabilidades, de identificar costos. Ahorita usted hablaba del costo de inventario, que es algo que no estamos acostumbrados a ver, ¿verdad? Los fierros ahí están porque se pidieron, y si no se usan, pues no se usan, pero se usarán en algún momento. Y eso es un costo de inventario hundido que ahí está y que impacta la utilidad del estado de resultados, ¿verdad? Eventualmente también el costo de capital y demás. Pero, o sea, contempla toda esta estrategia que ustedes tienen, el que haya alguna planificación de crear esas competencias para el personal, sobre todo en las partes directivas, en donde definitivamente se requiere permear este tipo de conocimiento a las áreas operativas. Sí, inclusive ayer o antier tuve una plática con unos grupos consultores que los encargó la CENER para ver todas esas necesidades de qué tipos de competencias se requieren. Ahorita que estuviste platicando de competitividad y eficiencia, en México hay centros de consumo de primer nivel y luego hay áreas de consumo de energía y de productos que distan mucho de ser los mejores mercados. ¿Cómo, si se les va a medir los dineros y las eficiencias, de acuerdo a sus eficiencias, quién sería el encargado de atender mercados rurales o pueblos que distan mucho de economías más estables como los vecinos? Sí, está claro, y esa es la primera pregunta que resulta. Antes la CFE hacía muchas cosas de tipo social, y una de las gentes, o una de las personas, o de las gentes que se deben educar es el mismo gobierno, que le decía a CFE por alguna razón política, oye, necesito que electrifiques tal cosa, y cosas de ese tipo. Bueno,
Lo que dice la nueva ley es que hay el servicio universal y va a haber un fondo del servicio universal que va a estar fondeado con el dinero que sobre la manera de cómo se vende y cómo se compra en el mercado siempre queda remanente. ¿Por qué? Porque si tú tienes una central eléctrica, te pagan al costo, se llama el Locational Marginal Pricing, al precio marginal local del nodo donde tú tienes la energía, donde la depositas, y cobran al que lo saca al precio local, marginal local, del nodo donde sale, y normalmente paga más que lo que le pagas al generador. Eso va a ir al fondo del servicio universal. La idea es que la CFE ya no da subsidios, en todo caso los da el gobierno, pero como empresa productiva no eres la madre de Teresa de Calcuta. Buenos días, ingeniero. Buenas tardes ya. En alguna parte por ahí se establece que entregará al gobierno federal un dividendo estatal. Y sí, porque siendo una empresa que ahora se transforma, antes cuando era completamente la que hacía todo, como lo era lo era Pemex o lo es Pemex, pues era un monopolio del gobierno y podía ser que la producción, si al final el costo de lo que fuera un kilowatt, un litro de gasolina era $1, podía ser que la producción costara 15 centavos, lo demás eran impuestos, y luego el retorno del gobierno para la empresa para hacer los mantenimientos y seguir operando, pues no era igual que lo que cobraba de impuestos de $1. Y ahora se sigue estableciendo que entregará al gobierno federal un dividendo estatal. ¿Cómo se va a determinar el dividendo? Y la otra era que cuando cualquier usuario me llega el recibo, hay una parte de subsidio por parte del gobierno. ¿Qué va a pasar con ese subsidio? Sí, son varias preguntas, lo que dijiste no es así tan sencillo, pero actualmente hay lo que le llama, la ley antes el aprovechamiento, y el aprovechamiento era un porcentaje sobre la inversión que viene siendo muy parecido a lo que puse ahí. El asunto es que en las cosas de competencia ya no va a haber nada, es lo que le van a pagar a una central es lo que le llaman el market clearing price, el precio del mercado, y le pagan capacidad también, algunas cosas ahí pero menores, y entonces sobre eso debe sacar su dinero. Luego es cierto lo que dices de que antes la tarifa estaba administrada. Administrada quiere decir que el gobierno dice cuánto. Ahora no va a estar tan administrada, excepto la que se especifique como subsidiada a través de algún mecanismo diferente, pero no, la CFE ya no es la que subsidia. Ingeniero, ¿qué pasa con todo lo que son los temas de auditorías que de alguna manera amarran la fluidez de los procesos, de los tiempos y del servicio al cliente? ¿Los van a aflojar un poquito o qué sucede? Híjole, yo creo que es de los temas más abundantes que viene en la ley, la cuestión de auditoría. Porque como es una empresa muy amplia, la Comisión Federal de Electricidad, pues se tiene que hacer muchas cosas para ver que funcione, que esté funcionando de acuerdo a la ley. Por ejemplo, va a haber auditorías para ver si no estás bloqueando, en el sentido de que va a haber una auditoría, una central para ver que esté cotizando realmente sus costos. Porque
porque como eres empresa del gobierno y no puedes quebrar, pues te da lo mismo cotizar muy bajito para quitar competencia. Entonces hay auditorías desde eso hasta las auditorías normales, ¿no?, de administración. Bien, pues Ingeniero, ¿qué va a pasar con nuestras empresas que son pequeñas fuentes de trabajo, en la cual tenemos personal calificado y técnico? ¿Van a reconocer a estas empresas pequeñas o nomás van a asistir las grandes? Una cosa, en días pasados un distribuidor me dice: no puedo entregarte este equipo aunque ya lo hayas pagado porque no está autorizado por la PEN. Yo no entiendo eso. Son equipos de importación autorizados por la norma oficial mexicana. Están deteniendo allí, digamos, algo que va a producir, algo que va a tener clientes por ese equipo. Y puedo decir qué equipo es, si se puede, aquí delante mis compañeros seccionadores, que son los que van a las redes subterráneas. No entiendo yo, y están cotizados en dólares. Y si yo lo pagué a 13.50 y ahora me lo dan a 15, o la otra parte, porque damos el 50 y el otro 50 es contraentrega. ¿Sí van a estar vigilando eso, ingeniero? Es nomás una cosa. No, bueno, lo que pasa es que eso no es bronca probablemente de CFE. O sea, evidentemente, pues la reforma no va a cambiar todas las cosas que se hacen en México, pero sí lo va a hacer más transparente y ojalá que ayude para cambiarlo. Pues sí. ya la última. Bueno, sí, ingeniero, muy amable, gracias. La pregunta va enfocada hacia el régimen fiscal que está actualmente en Comisión Federal de Electricidad. En el último recibo que tengo dice régimen de las personas morales con fines no lucrativos. ¿Va a cambiar su régimen fiscal, Comisión Federal? Sí, claro. Ya eso de que no tengo fines de lucro, pues la ley dice que debes de tener lucro. Sí, y el recibo va a aparecer por generación tanto, por el servicio de transmisión tanto, el servicio de distribución tanto, el servicio del SENACE tanto, y no sé, comercialización, y la suma va a ser tu recibo. Sí, buenas tardes. Ya, la última pregunta para que no se me inquiete. Toda esta reforma energética, ¿qué tiempo estimado tienen ustedes que están ahí para que entre en plenitud de funcionamiento? Y dos, ya trabajando en plenitud, me pareció entender que a la comisión se le va a inyectar dinero al Estado por 2 años. Si no obtiene en esos 2 años buenos resultados, ya no se le inyecte dinero. ¿Puede tener la comisión tendencia a desaparecer y es esto permitido, se tiene contemplado por el Estado? ¿O no? ¿O puede haber un rescate, una cosa así? Sí, mira, lo que dice la ley, y se me hace muy restrictivo, pero así lo dice, es que no te van a dar presupuesto, o el dueño de la CFE, el gobierno, no te va a dejar que hagas inversiones, pero no quiere decir que nadie las vaya a hacer. Lo que va a suceder, y hay una serie de mecanismos para hacer subastas entre los particulares para que los hagan ellos. ¿Y cuál otro me preguntas? ¿Cuánto tiempo se estima el tiempo estar funcionando en plenitud? Eso lo comentaba ahorita con Claudio cuando veníamos. La verdad es que hay varios tiempos. Hay una urgencia para decir que ya está trabajando las cosas, porque de eso depende que llegue dinero, inversiones, etcétera. Pero hasta ahorita no conozco ningún mercado eléctrico que esté estático. Hay cambios
todos los días. O sea, esto es un proceso, no es un acto. Una de las broncas que yo tenía era de que estaban poniendo demasiados detalles en las leyes, porque se van a tener que cambiar muchas cosas. Pero esa es la experiencia en todo el mundo. Entonces, no se puede decir ya se terminó y se va a quedar escrito en piedra las cosas. Eso no. Ahora sí, la última de las últimas. Un usuario calificado que va a entrar apenas en operación, actualmente se paga aportación por KBA de subestación reductora. ¿Qué va a pasar a partir del día 1º? Que se vaya al SENACE. No, bueno, pues sigue siendo lo mismo. Mira, los actuales que ya están tienen la opción de seguir con la ley antigua o la nueva. La ley antigua, bueno, pues ya sabes cómo estaba. La nueva te dice, bueno, va a haber una nueva forma de porteo, de cobrar la transmisión, y normalmente si tú eres renovable, te van a dar lo que le llaman certificados de energías limpias. Esos certificados de energías limpias es una forma de tratar de igualar para que tú puedas competir contra los que consumen energía fósil. Y eso depende de cuánto, es decir, cuántos certificados te van a dar por tonelada de CO2 que desplaces. Pero la idea es que sea esto un incentivo promotor de ese tipo de cosas.